Muy bien, vamos a hablar referente a la sangre y la vida que en ella hay, ¿verdad? La sangre realmente es una sustancia extraña y a la misma vez también una sustancia misteriosa, ¿verdad? Es un tejido líquido, ¿verdad? Es como el músculo, pero en este caso es un tejido fibroso a un tejido líquido que fluye por las venas y alimenta o da vida al cuerpo en sí, ¿verdad? Las personas al ver la sangre presentan diversas reacciones. Algunos al verla pueden desmayarse, ¿verdad? Otros al verla pueden excitarse y aplaudir cuando su boxeador favorito, al golpear a su opositor, le provoca un sangrado y todos brincan y golpean y palmean, ¿verdad?, de que le ha provocado una herida a su oponente. Podemos observar que a una parte del hombre le gusta ver sangre y se compadece de aquellos que derraman su sangre en accidentes o aún en la guerra. Sí, realmente la sangre es una sustancia misteriosa en grande manera. A través de la palabra podemos nosotros obtener algún conocimiento sobre ella, que esta noche o en este mensaje queremos transferir a ustedes. Aunque no se nos dice su composición química de glóbulos rojos y blancos, etc., pero nos dice algo básico referente a su misterio, que la vida de toda criatura está en su sangre. Levítico 17, versículo 11 nos dice algo importante. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida realmente es tan misteriosa como la sangre. Entendemos realmente muy poco de ella. Y sabemos que el hombre no puede crear vida a pesar de que lo intenta en los laboratorios, ¿verdad?, donde se trata esta sustancia. La historia que nos marca de una novela muy conocida, como lo es Frankenstein, ¿verdad?, y aquel monstruo que se ha creado en un laboratorio, pretende esta novela describir cómo la vida viene por la corriente eléctrica, esa descarga eléctrica de una tormenta sobre un cadáver humano. Pero esto es pura imaginación realmente. Aceptemos la explicación bíblica de que ambas, tanto la electricidad como la vida misma, vienen del autor de todo, el Señor Dios Todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible, el que hizo las Pléyades, los planetas, los soles, ¿verdad? Todo ello, todo el universo. Él es el creador de todo y de él mana tanto la electricidad como se contempla en esa novela de Frankenstein, pero también a la misma vez, ¿verdad?, también la vida misma que corre por las venas del hombre. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Leemos en este pasaje cómo Dios creó al hombre, y es el hombre la realización creativa más grande de Dios sobre la tierra y fue hecho a su imagen. El Salmo 139, versículo 13 al 16, nos dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este pasaje nos dice que Dios nos formó, y Génesis 2:7
nos dice que nos hizo del polvo de la tierra. Así que cuando Dios hizo al hombre, Él formó un cuerpo con polvo de la tierra, o sea, sustancias químicas de este planeta. Después sopló dentro del cuerpo aliento de vida algo de sí mismo, de su propia vida, ¿verdad? Esa parte espiritual y esa vida que entró en la sustancia química es a lo que llaman o llamamos sangre. Así que la sangre no es vida, sino que la sangre lleva vida. Una persona al morir se conserva caliente por poco tiempo. Sin embargo, está muerta porque la vida misteriosamente ha salido de la sangre. La vida del hombre es llevada en su torrente sanguíneo. La vida en sí misma es espiritual y tiene un portador físico que es la sangre. Es por esta razón que decimos que es una sustancia misteriosa. Contiene la vida de Dios. Se ha logrado también, es un avance que se tiene, se ha logrado en los últimos años embotellarla, guardándola en refrigeradores a temperaturas más bajas que la temperatura normal en el cuerpo, y la vida en ella no es afectada. Aparte de la variación en los tipos de sangre, la sangre de un hombre blanco se le puede poner a un negro o viceversa. La sangre de un hombre negro se le puede poner a un hombre blanco. Porque la sangre no controla el color de la piel, sino que simplemente lleva la vida que viene de Dios. Una persona herida que está en ese momento perdiendo mucha sangre a causa de alguna herida, la vida se le va tan pronto como la sangre salga del cuerpo, porque la vida del cuerpo en la sangre está. Consideremos ahora la naturaleza única de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El óvulo femenino en sí mismo no tiene sangre. Tampoco lo tiene el espermatozoide masculino. Cuando se juntan en la trompa de Falopio, se realiza la concepción y empieza una nueva vida. Las células de la sangre en esta nueva creación son del padre y la madre. El tipo de sangre es determinado en el momento de la concepción y protegido más tarde por la placenta del flujo de la madre. La fecundación del óvulo de María fue un acto sobrenatural de Dios, implantando la vida de su hijo ya existente en el vientre de María. Toda la sangre de Jesús vino del Padre por un acto creativo sobrenatural de Dios. La sangre estuvo sin mancha de pecado. La palabra manifiesta que el Padre preparó un cuerpo para su Hijo. Eso fue el cuerpo que fue creado en el vientre de María. Hebreos capítulo 10, el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús fue el unigénito del Padre, ¿verdad? Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida que estaba en Jesucristo vino solo del Padre por el Espíritu Santo. Es por esto que no es extraño que Jesús dijera: yo soy la vida. Recordemos ese pasaje: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora el apóstol Pablo la describe como la preciosa sangre. Primera de Pedro capítulo 1 verso 19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, gracias Dios.
No es posible evaluar la sangre de Cristo con valores humanos. Realmente no se trata de algo en esa dimensión. Es una sangre sin precio. Es el precio de Dios por la redención de toda la humanidad, ¿verdad? De toda la raza humana. Joel capítulo 3, versículo 21 nos dice: y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sión. Es extraordinario realmente el momento en el cual recibimos o reconocemos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Cuando declaramos con nuestra boca que éramos nosotros los que deberíamos de haber estado en la cruz, pagando cada uno sus pecados. Mas, sin embargo, Él tomó nuestro lugar y Él pagó los pecados de todo el mundo, siendo de esa forma reconocido por nosotros como el Señor y el Salvador de nuestras almas, ¿verdad? Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nuestro corazón es limpiado por su sangre. La sangre de Cristo es el desinfectante más poderoso de todo el mundo. Lleva la vida eterna de Dios en ella, ¿verdad? Esa sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado y de toda maldad. A Satanás se le conoce como Belcebú, que significa Señor de las moscas o Príncipe de las moscas. Y es la sangre muerta la que las atrae. La sangre de Jesús es todo lo contrario, rechaza a Belcebú y a todos sus demonios. Satanás huye porque la sangre de Jesús está viva. La vida está en su sangre. Recordemos Levítico 17:11 que leíamos hace un momento atrás. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El apóstol en Hebreos capítulo 9, el versículo número 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya, gracias a Dios. Ningún artista realmente ha podido estampar la escena del Calvario como realmente fue realmente. Sería una escena realmente repulsiva para pintarse en cualquier lienzo. Él estuvo desnudo como el primer Adán en el jardín, para cubrir su desnudez con su sangre preciosa. Así también nosotros podemos cubrir nuestra desnudez con su sangre, y despojándonos de todo, Él nos da su propia túnica, esa túnica bendita de justicia. Su sangre nos cubre ahora. La corona de espinas puesta en su cabeza no fue colocado de una forma delicada, sino con rudeza. Las espinas de pulgada y media de largo se clavaron en su cuero cabelludo, produciendo graves heridas. La sangre corrió por su cara, color rojo oscuro. Los clavos traspasaron sus manos, y su sangre corrió por sus brazos y costados. Luego los pies fueron clavados y más sangre corrió por los lados de la cruz, para pagar los pecados de todo el mundo. Su costado fue traspasado y la sangre corrió por su cuerpo hasta caer a tierra al pie de la cruz. Sus huesos fueron descoyuntados. Salmo 22:14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso es lo que se hablaba médicamente al transcurso del tiempo, ¿verdad? Que cuando fue traspasado su costado, Juan testifica y dice: brotó sangre y agua. Eso habla de que el corazón se había partido y la sangre había invadido esa caja torácica,
provocando, ¿verdad?, ahí la coagulación de la sangre y la separación del suero de la sangre, que al momento de traspasar con la lanza el costado, brotó, y lo que vio Juan fue sangre y agua, los coágulos de sangre que salían de su caja torácica, así también como el suero de la sangre, ¿verdad? Y eso Juan lo testifica, ¿verdad? Significa que el corazón explotó, se rompió, ¿va?, ahí, en su caja torácica, en su pecho, y todo se llenó de sangre. Su cara realmente era algo espantoso al mirarla. No había hermosura en él para que pudiésemos desearlo. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Su espalda estaba lacerada. Aquellos que lo vieron solo miraron sangre, era un espectáculo de sangre. Su pelo, su barba, estaban empapadas en su propia sangre. Aún la cruz estaba cubierta con sangre y la misma tierra estaba empapada en sangre. Todo esto estaba aconteciendo. En 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 8 dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. En la Biblia, el agua es con frecuencia un símbolo de la palabra de Dios. Es por eso que nos lava continuamente. Efesios 5:26 nos dice: podrás para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra sin la sangre no es efectiva. Es como tener la Biblia en la casa sin creer en ella. Entonces, pues aunque la tengas, no causa ningún efecto, ¿verdad?, en aquella persona que la tiene en esa condición, ¿verdad? Porque la vida de Jesús, o sea, la palabra de Dios, está unida a la sangre. ¿Ah? Por esto en la cena del Señor debemos de recibir ambos, tanto el pan y el vino, su cuerpo, su sangre, al cual habla Jesús, la palabra de Dios crucificada y la sangre que derramó, o sea, el pan y el vino. El Espíritu Santo está también en completo acuerdo con el agua y la sangre. Cuando nosotros honramos la sangre, el Espíritu Santo inmediatamente manifiesta su vida a nuestro favor. El Espíritu concuerda con la palabra y la sangre. Los dos son uno, ¿verdad? En la expiación en el Antiguo Testamento, la sangre era rociada en el libro. ¿Por qué? ¿Por qué se rociaba el libro con la sangre? Porque es un libro sin vida, a menos que la sangre sea aplicada primero. ¿Ah? El libro y la gente eran rociados con la sangre. Así Jesús también es la palabra, ¿verdad? Lo que era el libro, la representación de la palabra o la palabra hecha carne. Ahí en la cruz del Calvario, Jesús es la palabra crucificada. ¿Ah? Fue rociado con su propia sangre. Él ofreció al Padre su propia sangre y el Padre le dio autoridad a su Hijo. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este mismo poder es dado a todos los creyentes. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, que nos ha dado el poder, la autoridad para luchar contra, ¿verdad?,
serpientes, contra escorpiones, ¿verdad? Marcar la autoridad de la palabra que Él nos ha dado, esa unción de su poder, y reprender esas obras del diablo, deshacer esas obras del diablo, ¿verdad? Y nos dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿verdad? Opera cuando honramos su sangre. El poder fluye cuando honramos su sangre. La sangre de Jesús, ¿verdad?, derramada en la cruz del Calvario, es la vida de Él, que Él derramó por nosotros, ¿verdad? Y esa sangre es la que nos da ahora la autoridad para presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, alabar su nombre, exaltarlo, proclamarlo Rey y Señor de nuestras vidas. Es el acceso a la presencia de Dios, ¿verdad? En el tiempo del Éxodo 12:23, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mientras los judíos celebraban el primer éxodo, Jesús celebraba el segundo éxodo. Jesús cumplió con los siguientes tipos. En el altar, o sea, es lo que es la cruz. Ese altar donde fue Él crucificado como una ofrenda perfecta. Éxodo 24, versículos 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídas del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aleluya, gracias a Dios. Así que la sangre, ¿verdad?, se derramó en el altar. La sangre corría por sus brazos. La sangre corría por su cabeza. Todo su cara, su cuello, sus espaldas estaban lacerados. Y la sangre corría a borbollones por todas las partes golpeadas de su cuerpo. Éxodo 29, versículo 12 al 16. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre por nosotros, y algo que ahora uno observa es cómo la sangre de Jesús se derramó por la cruz hasta el suelo, hasta la tierra. Y ahí, ¿verdad?, alrededor quedó esa mancha roja, ¿verdad?, de su sangre derramada para librarnos de todo pecado, pagar los pecados nuestros y librarnos de toda maldad. Ese es el Dios nuestro, ¿verdad? Alrededor del altar quedó la tierra llena de sangre. Éxodo 29, versículos 20 y 21. Y matarás al carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y del aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Verdad?
La sangre la había dado el Señor a nosotros para la remisión de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, podernos presentar delante de Él. Esa sangre testifica de la redención de nuestras almas. Esa sangre está allá en el altar del cielo, está ahí en el templo, no hecho por mano de hombre. Ahí está esa sangre testificando de la redención de nuestras almas. Es el Señor el que ha hecho este sacrificio perfecto. Él es la ofrenda perfecta y por eso no nos cansamos de glorificar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro soberano. A Él atribuimos todo el honor y toda la gloria. Aleluya. Levítico 4, versículos 6 y 7. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Sobre el pie de la cruz, ahí estaba la sangre. Levítico 4, 6 y 7. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, ese altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Aleluya. Así que hacia el pie de la cruz, ahí se rociaba la sangre. A los lados de la cruz, Levítico 5:9, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre, lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Aleluya. Jesús estaba ahí en la cruz agonizando, ¿verdad? Él lo pagó todo, no quedó nada sin pagar. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, no le quitaron la vida, Él se entregó por nosotros. Él padeció, Él sufrió y pagó todos nuestros pecados, nuestras faltas. No quedó nada sin pagar. Esto nos lleva a nosotros a responderle a Él, actuando, viviendo como Él lo establece, para que de esa forma o de esa manera podamos nosotros transitar en la vida glorificando y exaltando al que vive por los siglos de los siglos. No podemos pasar por alto realmente el sacrificio que Él hizo. Fuera de ese sacrificio no hay nada que pueda librarnos del castigo. Es la sangre derramada en la cruz, la única sustancia aceptable para limpiarnos y aceptarnos. Alrededor de la cruz, en la tierra abajo, ahí quedó empapado de sangre, saturado. Levítico 7:2. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Realmente todo esto estaba impregnado de sangre. La sangre alrededor de la cruz había impregnado la tierra que estaba ahí alrededor del madero. Rociada ante el tabernáculo 7 veces. Número 19, versículo número 4. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. La ofrenda perfecta, la ofrenda ofrecida al Dios y Padre eterno, ¿verdad? Como pago por el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, ¿verdad? A todo lo largo y ancho de la vida. Así que no quedó nada sin pagar.
Jesús ahí en la cruz gritó en agonía. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Verdad? Es lo que Jesús dice ahí en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué abandonó al Hijo? Porque el Padre no puede ver el pecado. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿O por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío el más justo que él? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el poder y nos cubre con su sangre. Nada nos dañará, nos dio autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Isaías 54, versículo número 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. La salvación es Él. El camino de salvación es Él. El sacrificio perfecto es el que Él hizo en la cruz. Él es el suficiente, eterno Dios verdadero. La sangre de nuestro Señor Jesucristo clama. Génesis 4:10 dice: y Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Los hombres mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aleluya. Él nos ha marcado un camino nuevo, un camino vivo. Hebreos 10, 20 al 22. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Clamar por la sangre de Jesús es clamar por su misericordia. Y cuando clamamos por la sangre suplica por nosotros, porque es una sangre que habla y pide misericordia desde el propiciatorio que está sobre la tapa del arca del pacto, que está frente al trono en el lugar santísimo en el cielo. Aleluya, gracias a Dios. Así es que esa Pascua que presentas, donde se presenta la sangre y se aplica en los dinteles de la puerta, es una sangre que testifica de la redención de nuestra alma. Abraham ofreció un carnero, Génesis 22, versículo número 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Noé construyó un altar, Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó a todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar.
Dios establece la Pascua. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. La seguridad que la sangre da es extraordinaria. El cuidado especial del Señor al no permitir al heridor entrar en nuestras casas. Se pasó de largo. El destructor es el diablo y el sonido de la quinta trompeta de la pauta para que salga al escenario final. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Jesús lo menciona como el príncipe de este mundo. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pablo lo menciona como el príncipe de la potestad del aire, espíritu de desobediencia. La sangre nos fue dada para expiar nuestras culpas, o sea, borrar nuestras culpas por medio del sacrificio de Cristo. Rociados con la sangre de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amado hermano, el sacrificio hace 2023 años fue hecho en la cruz del Calvario. Ha pasado el tiempo, ahora Él viene pronto. Viene por hombres y mujeres que lo aman y que lo esperan. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga, te guarde, te afirme, te arraigue, te cimiente en su verdad y en su palabra. Y que podamos permanecer hasta que lo veamos cara a cara, tal y como Él es. Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí. Amén.